Muy buenos días, ya vamos a iniciar la clase en un instante. Permitan unos 2 minutos para que puedan ingresar todos los compañeros e iniciamos la sesión. Muy buenos días, estamos esperando 1 minuto o dos a que puedan ingresar los demás estudiantes y de inmediato comenzamos la sesión. Un gusto dirigirme a todos los que están en este momento en tiempo real con nosotros. Qué bueno que nos acompañan. También un gusto quienes nos estarán viendo de manera sincrónica. La mayor parte del curso nos estará viendo de manera sincrónica. Muy bueno poder tener la presencia de ustedes en esta mañana. Entonces, comencemos nuestra sesión, comencemos nuestra clase. Vamos a tener nuestra clase de contenido el día de hoy, después de haber hecho el plan de estudios y haber mirado una introducción a la lógica. Ahora vamos a comenzar con el plan de estudios. Supongo que me están escuchando correctamente y que me están viendo bien. Me confirman, por favor, si tienen buen audio, buen video, si todo está correcto. En el chat box pueden hacerlo. Muy buen día. Sí, profesor. Ya muy preocupada porque no podía ingresar a la clase. Se suponía que era a las 8 y Bueno, tenía no, 8:30 el día de hoy. No sé si no te llegó el correo hoy a las 8:30, Sí, hoy me pero llegó bueno, en spam. Sí, muchas listo. gracias. Hay una Fue por eso. compañerita, disculpa, hay una compañerita que no ha podido ingresar y pues la verdad yo no le he podido reenviar el... Entonces, vamos a comenzar ya como tal con la sesión. Les voy a compartir la pantalla. Y en un instante les va a aparecer una presentación. Supongo que algunos ya la deben estar viendo y los demás están a punto de que les aparezca. Muy bien.
me pueden confirmar si son tan amables, si ya lo están viendo. Sí, el problema de la verdad. Sí, perfecto. El problema de la verdad. Muy bien. Entonces vamos a comenzar a analizar en esta mañana el problema de la verdad. La verdad es algo que ha trasnochado a grandes pensadores por muchísimo tiempo. En lógica tiene importancia en varios sentidos. Varias nociones de cuál es la respuesta al problema de la verdad. Una de ellas nos va a llevar directamente al tema con el que cerramos lógica 1, que son los argumentos inductivos y deductivos. Por eso es importante que desde ya lo entendamos. Y también tiene relevancia en cuanto a que un argumento puede ser válido y sólido. Y es distinto lo uno del otro. Válido cuando está bien construido y sólido cuando además sus premisas son verdaderas, por lo tanto su conclusión ha de ser verdadera. Si es deductivo y si es inductivo, probablemente verdadero. Esto lo profundizaremos paso a paso, pero lo que necesitamos saber es que es importante tener unas nociones del problema de la verdad. Entonces, vamos directamente a analizar este problema de la verdad. Hay varias preguntas que se plantean en este momento sin googlear. Sin googlear, quiero que me escriban en el chat box o que me levanten su manito virtual y me digan quién me da una definición de qué es verdad. Hay personas para las cuales no existe verdad en lo absoluto, todo es relativo, ¿no es cierto? Hay personas para las cuales no hay una verdad absoluta, pero sí puede haber unas verdades parciales. ¿Qué es la verdad? ¿Hay una verdad absoluta? ¿No la hay? ¿Quién me quiere participar? Pueden escribirlo o pueden levantar la mano. Catalina nos dice que lo que es verificable es verdadero. Entonces lo podemos contrastar, ¿no es cierto? Es algo que se contrasta. De una manera moderadamente semejante, nos dice también Jorge Andrés que la verdad es un hecho real. Entonces, si es un hecho real, pues ¿cómo nos damos cuenta de la realidad? Probablemente de la misma manera que nos había dicho la estudiante anterior cuando nos afirmaba que es verificable. Para Angie Tatiana no hay verdades absolutas. Eh, Notemos que hay una curiosidad en esa frase. Si yo digo que no hay verdades absolutas, o si yo digo que todo es relativo, estoy dando una verdad absoluta. ¿Cuál verdad absoluta? Que no hay verdades absolutas. Entonces es paradójica esa afirmación. Una afirmación interesante porque resulta paradójica. Puede ser naturalmente que en últimas, después de contrastarlo, resultara verdadera, pero si resulta verdadera es paradójica. Porque de ser verdadera en cierta medida se estaría contradiciendo. Muy bien, es curiosa esa frase, es chévere porque nos lleva a pensamientos paradójicos. Bueno, ya nos dieron algunas definiciones de verdad muy interesantes, muy interesantes. No hay verdades, sí las hay. ¿Cuáles son las que son verificables? Las que son hechos concretos. Bueno, interesantes. Tres nociones, dos se apoyan, una es distinta a las otras. Una de ellas sí es radicalmente distinta. Chévere. Ahora venimos a esta pregunta. ¿Tienen valor de verdad los hechos del mundo? ¿Será que los hechos del mundo tienen valor de verdad? Esa es una totalmente distinta. Entonces, los hechos en sí mismos. No estoy hablando de nuestra interpretación de los hechos, sino los hechos en sí mismos. ¿Tienen valor de verdad? ¿Sí o no? Se puede decir que un hecho en sí mismo es... atención, un detalle, un detalle. Valor de verdad no significa que sea verdadero. Valor de verdad significa que es verdadero o falso. O sea, que puede tener cualquier valor de verdad. El valor de verdad es verdadero o falso. Entonces, ¿los hechos del mundo tienen valor de verdad? ¿Será que los hechos del mundo tienen valor de verdad? ¿Qué opinan ustedes? ¿Quién quiere escribir o quién quiere hablar al respecto? Angie nos dice, sí, los hechos del mundo tienen valor de verdad. ¿Qué otra persona me quiere mencionar algo? A ver, yo soy un poquito polémica. Yo diría que el valor de verdad en los hechos del mundo para mí son contradictorios porque no los podemos verificar y tenemos muchos pensamientos, muchas, ¿cómo es? O sea, hay muchas formas de ver las cosas de acuerdo a como usted lo vea. Entonces,
para mí, conclusión, porque me enredé allí un poquito, en vista de que nos llega tanta información, es para nosotros muy complicado verificarlo. Es como el momento de la pandemia en la cual nos dicen, no, es que eso es que la Tercera Guerra Mundial, que eso es provocado por el hombre, que eso fue por un virus natural. Entonces, como que para nosotros verificarlo es algo muy complicado. Y si nos ponemos a creer cada cosa que nos dice cada teoría, entonces nos vamos a enredar más la vida. Yo pienso que no es, para mí no es un valor de verdad. Entonces, los hechos del mundo para ti no tienen valor de verdad. Para ti, los hechos del mundo no tienen valor de verdad. Listo. Para resumirlo, los hechos del mundo tienen valor de verdad. Y vamos a la misma postura relativista que nos han expresado algunas personas. Por ejemplo, nos dicen, valor de verdad, cada quien decide si creerlo o no. Entonces, relacionamos la verdad con la creencia. Si se cree o no se cree. O sea, la verdad sería una convención cultural. ¿Se cree o no se cree? Nos dice Lady, los hechos del mundo tienen verdad vistos desde la perspectiva cultural e individual. Difiere si es verdadero o falso, entonces nos diría que para una cultura o para una persona sería verdadero o falso dependiendo de ciertas situaciones. Me había levantado la mano también Fernanda, creo que fue, no recuerdo el nombre. ¿Quién me levantó la mano? No la veo por acá en el momento. Angie Hernández dice, sí, tienen valor de verdad, ya sea falso o verdadero. En cada persona va a creerlo. No, esto es algo totalmente distinto. Aquí ya vemos una situación totalmente distinta. ¿Y cuál es la situación totalmente distinta? Que nos expresa Angie que puede que se haya un valor de verdad, pero es distinto que haya un valor de verdad a que nosotros lo creamos o no lo creamos. Entonces, esto también puede ser bien interesante. Nos expresa Angie que sí puede haber un valor de verdad, tal vez sí, tal vez no lo haya, eso ya sería una cuestión de analizarlo. Pero lo que parece más interesante de lo que nos plantea Angie es que lo relativo no es el valor de verdad, sino la creencia de las personas. Pues bueno, puede ser interesante. La historia la escriben los vencedores. Bueno, Foucault nos planteaba la historia la escriben los vencedores. No hay verdades absolutas. Interesante lo que nos dice Angie. No veo la persona que me Profe, había levantado la mano. Ya no le veo la mano levantadita. Muy bien que me profe, levantó la mano porque ese es el orden correcto. Para uno hablar hay que levantar la mano. Lo agradezco mucho. Pero puede quitar el mudo, puede quitar el silencio y participar porque no encuentro la persona que me la había levantado. ¿Quién era? Bueno, digamos que aquí ya están las expresiones generales de lo que ustedes estaban queriendo decir. Más adelante miraremos con más detalle. Pero ahí está como lo principal de cada uno. Bien, vamos a analizar entonces esto. Sí, es muy frecuente, particularmente en los últimos 70, 50 años, es muy frecuente esa postura totalmente relativista, en la cual no hay verdades en lo absoluto. Todo depende mucho de qué es lo que se considera la verdad, porque hay distintas expresiones de lo que podemos considerar la verdad. Entonces, hay distintos criterios de verdad. Esto es muy importante, existen diversos criterios de verdad. No todos los criterios de verdad son iguales. No todos los criterios de verdad son idénticos. Entonces vamos a mirar algunos de los criterios de verdad que definen qué es esta noción de lo que usualmente se ha denominado verdad y en torno a eso podemos responder las preguntas que hemos planteado. Entonces, lo primero, tenemos que la verdad puede verse desde la coherencia lógica, desde la autoridad, desde la tradición, desde la utilidad, desde la evidencia o desde el consenso. Y ustedes nos dieron ahora razón de ello, porque cada uno de ustedes está expresándolo desde una perspectiva diferente. Entonces, hubo algunos que me decían, claro, la verdad viene desde la evidencia. Comenzamos con eso. Entonces, algunas personas me dijeron, desde la evidencia, si yo puedo comprobar, si yo puedo contrastar, si yo soy capaz de darme cuenta que las cosas como tal
se expresan y puedo contrastarlas con los hechos, pues bueno, podría decir que hay una evidencia de ello. Podría decir de una manera simple que es una forma de verdad. Hay distintos niveles de evidencia. Evidencia inmediata y evidencia mediata. No tenemos que quedarnos necesariamente con la evidencia inmediata. La evidencia inmediata, por ejemplo, en un nivel, el más extremo, más inocente, diríamos que solamente aquello que tocamos y que palpamos es real. Pero nos hemos dado cuenta que no necesariamente, ¿verdad? Cuando se hacen estudios más profundos, pues de hecho el ser humano en un inicio no sabía de la existencia del oxígeno, por ejemplo. Se empezó a hablar del aire, se empezó a hablar del aire y se dieron cuenta gracias a instrumentos como la clepsidra. Ustedes han visto un fenómeno muy interesante. Cuando se introduce en un vaso de agua una pajilla, ¿qué pasa cuando uno introduce un pitillo, ¿no es cierto? Si yo introduzco el pitillo, lo introduzco sin tocar nada, solamente lo estoy tomando y lo saco, ¿se queda el agua adentro del pitillo o el agua, así como entró, vuelve a salir de inmediato? Sale de inmediato, ¿no es cierto? Ahora, ¿qué pasa si el pitillo, antes de introducirlo, yo le tapo la parte superior y lo introduzco? ¿Entra agua? ¿No entra agua? ¿Se queda el agua? ¿Se va el agua? ¿Qué pasa? Entonces, si antes de yo llegar a, si antes de yo llegar a utilizar el pitillo, introduzco el pitillo, pero estoy tapándolo y lo introduzco, no va a entrar agua, no va a entrar en lo absoluto agua. Y si yo introduzco el pitillo y una vez esté adentro, lo tapo, cuando está adentro, lo saco, ¿qué ocurre? Sí, claro, entra, pero ¿qué ocurre? Eso entra y no se sale. ¿A qué se debe ese fenómeno? ¿Por qué está ocurriendo eso? ¿Es un tipo de brujería? ¿Es una hechicería? Si yo tapo el pitillo, no entra agua, y si lo dejo destapado, entra el agua, y si lo saco, no hay problema, y si lo saco y lo tapo antes de sacarlo, queda el agua. ¿Qué tipo de brujería es eso? ¿Qué está ocurriendo? Entonces resulta que hay fenómenos como el aire, la presión. Entonces es muy sencillo, es muy fácil. Resulta que todo eso está lleno de aire. Si yo tapo el pitillo, esto no dejo salir el aire. Entonces, si no dejo salir el aire, el pitillo está lleno. No puede entrar nada más. Si fuera a entrar algo, tendría que salir lo que hay adentro. Tendría que salir lo que hay en su interior. ¿Qué hay en el interior del pitillo? Hay aire. Entonces, si yo lo tapo, no dejo salir el aire. Como el aire se queda ahí, el agua no puede entrar. De hecho, los primeros inventos que hicieron para la inmersión, para sumergirse en el agua, eran semejantes. Eran una especie de campanas, incluso con Leonardo da Vinci tenían prototipos semejantes, una especie de campanas por medio de las cuales al ingresar al agua se quedaba el oxígeno al interior y las personas podrían entrar al agua y respirar. Más adelante fue que se lograron los tanques de buzo y todo lo demás, con todo un traje mucho más moderno. Lo mismo ocurre cuando el aire está en el interior, pero yo no lo tapo, introduzco, sale el aire, por eso entra el agua. Levanto, sale el agua y entra el aire. Eso es un fenómeno absolutamente natural, absolutamente normal. ¿Y qué ocurre cuando yo introduzco el pitillo y entra el agua y lo tapo? Entonces no estoy dejando que entre el aire y se queda el agua en el interior, ya está lleno. Hay ciertas cosas que el ser humano no sabía de la existencia del oxígeno, por ejemplo. Cuando comenzaron a plantear la existencia del aire en Grecia con la idea con la clepsidra, fue algo muy semejante. Existía una cuchara para regar los alimentos, que era una cuchara que tenía agujeros y al introducirla se tapaba o se destapaba para hacer exactamente el mismo principio que estamos hablando. Y se planteó allí la existencia del aire. Pero la evidencia inmediata no les permitía saber que existiera ese tal elemento aire, porque no lo podían tocar. Sí el viento, sí el viento. Cuando hablaban los griegos de las 5 raíces, al inicio hablaban del viento, antes de saber la existencia del aire. Hablaban del viento, pero más adelante refinaron el concepto y hablaron del aire. Entonces, nos damos cuenta que hay evidencias que de inmediato no se pueden dar cuenta porque nuestros sentidos no la perciben. De hecho, si nosotros miramos, no, solo percibimos capacidad sensorial visual, como habíamos hablado desde los
200 hasta los 600 nanómetros más o menos, y muchas cosas se nos escapan. Entonces no todo puede ser por los sentidos, nuestros sentidos son limitados, muy limitados, en extremo limitados. Entonces necesitamos muchas veces no solo la evidencia inmediata, sino una evidencia mediata, una evidencia que se puede contrastar por medio de experimentación, por medio de análisis, por medio de estudios. Hay distintas naturalezas de evidencia. Ningún ser humano podría decir por evidencia inmediata, ah, sí, eso que usted encontró tiene tantos años de antigüedad. Entonces, se pueden someter a diversas pruebas que nos puede dar la antigüedad. Si tiene carbono 14, pues se puede someter al radiocarbono. Si no tiene carbono 14, por ciertos isótopos radioactivos, se puede calcular la antigüedad. Entonces, bueno, hay formas de mirar lo inmediato y lo mediato. Entonces, el primer criterio de verdad es el de evidencia. Si lo contrasto, vence inmediata o inmediatamente, y resulta que es como lo había analizado, entonces resulta verdadero. Hay otro que es por consenso y fue el que más me dijeron ustedes. Fue el que me dijeron que de pronto las personas que tienen una formación de tipo antropológica, sociológica, las ciencias culturales, tenemos mucha base dentro de la noción del consenso. La historia, la geografía, todo lo demás, se habla mucho del consenso, incluso los que criticaban la verdad diciendo que era un proceso que se manipulaba históricamente, que la cuentan los ganadores, incluso esos entran en esa noción del consenso. ¿Y cuál es la noción del consenso? Que la cultura es la que influye y en cada cultura hay distintas nociones de lo que se considera verdadero de acuerdo a los patrones y los parámetros. Entonces, no todas las épocas van a tener los mismos patrones de lo que es verdadero o falso, por consenso. Hay otra que es muy moderna, relativamente, pues es fruto de la modernidad. No estamos en la modernidad pasó hace mucho, pero fue fruto de la modernidad que fue precisamente con Bentham, por ejemplo, cuando comenzamos a hablar de la utilidad. Entonces, lo verdadero es lo que en efectos prácticos resulta útil. Si para efectos prácticos yo hago una determinada situación y eso que yo hago tiene aplicaciones prácticas, entonces es verdadero. En medio de nuestro mundo actual es muy aplicado, es muy utilizado todavía ese criterio de verdad, según el cual si una determinada situación, aunque no la conozca teóricamente de manera muy profunda, si lo que debería pasar, lo que yo espero que pase, pasa, entonces por simple utilidad lo realizo. Ese es el criterio de verdad que empleo. Está otro criterio de verdad que es el de la coherencia, y el de la coherencia parece, es fuerte solo en estos dos aspectos. El de coherencia tiene un problema severo. Es fuerte en matemáticas y es fuerte en lógica. Pero hay otra forma de coherencia que se vuelve supremamente débil. Y está el de autoridad, que es uno de los más débiles de todos, quizás el más débil de todos, que es autoridad divina o autoridad humana, cuando la autoridad, por ejemplo, va acompañada, si la autoridad va acompañada de estudios y todo lo demás en evidencias, pues bueno, cambiaría. Pero si es simplemente basada en que lo dijo una persona importante, no tiene ya ningún valor de relevancia, o en tradición, porque culturalmente, porque en determinadas sociedades se ha dicho que esto es lo que hay que hacer, que esto es lo bueno, es lo que dice mi religión, mi criterio, entonces per se tiene que serlo. Entonces, hay distintos criterios, pero todos estos los podríamos resumir en tres grandes criterios. Antes de pasar a esos grandes criterios, quiero hacerles una pregunta. ¿La verdad se encontrará en las palabras o en los hechos? ¿Qué será lo verdadero? O sea, es otra forma de volver a la misma pregunta anterior, pero vamos a refinarla. ¿La verdad se encuentra en las palabras o la verdad se encuentra en los hechos? Rosa nos dice que está en los hechos. Catalina nos dice que en ambos, Isabela en los hechos, Claudia que en ambos. Muy bien. En hechos que se convierten en palabras. Se encuentran los hechos a partir de la experiencia. Bien. En los hechos. Bueno, entonces hay diversas interpretaciones de dónde se encuentra la verdad. Es muy parecido. Ahora estamos hablando de algo muy parecido. Los hechos en sí mismos, los fenómenos en sí mismos, los hechos en sí mismos
es en donde está la verdad. ¿Son verdaderos o falsos? ¿Tienen valor de verdad? Entonces, acá viene algo muy interesante. ¿En dónde está la verdad? Todos me han dicho que o en ambos o en los hechos. Solamente Jorge Banguera me ha dicho que en las palabras. Pues bien, ¿qué es lo verdadero? Muy sencillo, vamos a pensar esto. ¿Será que un atardecer es verdadero o falso? ¿Será que un volcán es verdadero o falso? ¿Será que el universo es verdadero o falso? ¿Será que un fenómeno del mundo cualquiera que sea es verdadero o falso? ¿Cualquier fenómeno del que estemos hablando podrá ser verdadero o falso en sí mismo? Entonces, aquí entramos otras categorías. Me dice, es verdadero porque están los hechos. Me dice, es verdadero, existe. Ah, bueno, pero eso ya son otras categorías. Muy interesante. Sobre todo lo que nos dice Catalina, miren lo interesante de esta categoría que nos plantea, la existencia. Entonces, por ejemplo, es verdadero si yo digo, verdadero o falso, tiene valor de verdad. Si yo digo, los volcanes existen, ¿tiene valor de verdad? Si yo dijera, los volcanes existen, ¿esa afirmación tiene valor de verdad? Claro. ¿Y cómo compruebo yo que tienen valor de verdad? ¿Cómo puedo decir que existen o que no existen? Contrastándolo, ¿no es cierto? Contrastándolo. Verlos estamos diciendo que los sentidos nos permiten comprobar que en efecto hay tales, ¿no es cierto? Y si quisiéramos estudiarlos, podríamos estudiarlos, ¿no es cierto? Entonces, ese es el asunto. Si yo digo, existen los volcanes, tiene valor de verdad. ¿Verdadero o falso? Si yo digo, existe el universo, tiene valor de verdad. Incluso la persona que me diga, no, es que el universo en últimas, según algunas de las nociones cosmológicas que han salido en los últimos años, podría ser holográfico. Ah, bueno, pero así sea un holograma, ¿existe o no existe? Así sea un holograma. Ah, bueno. Entonces entraríamos a ciertas convenciones de estudios y análisis. Pero la cuestión es, estamos nosotros hablando de la existencia. Entonces vuelvo a la pregunta. ¿En dónde está el valor de verdad? ¿En los hechos o en las palabras? ¿Se sostienen en lo mismo? ¿Se sostienen en lo mismo que estaban diciendo? ¿O alguien cambió su forma de ver? Solo con esta pequeña introducción. Profe, lo que pasa, pues no sé, yo creería que pues por medio de las palabras es que podemos reflejar esos hechos. Por ejemplo, si es un volcán, bueno, se llama volcán porque el hombre lo nombró volcán, ¿sí? Lo material, pues es la montaña, pues, o sea, todo lo que utilizamos con palabras, pues fue por medio de nuestra lingüística que creamos las palabras para identificar lo que nuestros sentidos ven, perciben y todo. Entonces, pues, si lo pienso de esta manera, diría que entonces la verdad estaría en las palabras, porque para poder eh, expresarlas necesito, pues, obviamente, poder comunicarlo y obviamente con el hecho, pues, comprobar de que lo que estoy diciendo es verdad. Pues no sé si me hice entender. Por supuesto, Jorge, muy bien. Ese es el punto. Ese es el punto. La verdad no está en los hechos. La verdad está en las palabras. Los hechos no tienen valor de verdad. Los hechos tienen valor de verdad cuando nosotros los contrastamos con palabras. Entonces, ¿qué tiene valor de verdad? Por ejemplo, tiene valor de verdad decir, ocurrió tal situación. ¿En dónde está la verdad? En que lo que yo estoy mencionando lo pueda contrastar. Si lo que yo menciono lo puedo contrastar, bueno, listo, perfecto, ahí está la verdad. Pero es en lo que yo menciono. Un volcán no tiene valor de verdad per se, no es ni verdadero ni falso. A lo sumo podríamos hablar de otras categorías, como nos decía, ya se me olvidó quién, Angie creo que fue que nos dijo categorías como la existencia. ¿No es cierto? Sería una cosa distinta. Simplemente, Catalina, corrijo, Catalina Marín. Catalina nos dijo que la existencia. Entonces, sería distinto si habláramos. ¿Existe o no existe? Ah, bueno, listo, la existencia. Pero estamos hablando de valor de verdad. En sí mismo un hecho tiene valor de verdad. No lo tiene. Tiene valor de verdad lo que nosotros afirmemos sobre ese hecho. ¿Cuántas proposiciones podremos hacer sobre ese hecho? Muchas. Y sobre cada una de esas proposiciones podremos contrastar si son verdaderas o si son falsas. Es decir, la verdad
no es un asunto de hechos directamente, es un asunto de palabras. Sí se relaciona con los hechos, claro, se relaciona con los hechos, el contrastarlo, pero son las palabras en donde está la verdad. Entonces, lo primero entender, cuando hablamos del problema de la verdad, hablamos de un problema de palabras, es un problema lingüístico. Los hechos del mundo nos sirven para contrastar y podríamos resumir todas las formas de criterios de verdad que habíamos analizado previamente en estos tres. Hay tres criterios de verdad en los cuales podríamos resumirlo. Entonces, ¿cuáles son los criterios de verdad? ¿Cuáles son los criterios de verdad que nosotros tenemos acá? Los criterios de verdad son material, formal y probabilístico. Entonces, si yo dijera, por ejemplo, en este momento el volcán X, llénese con cualquiera que sea, el volcán X está haciendo explosión. Podemos contrastar eso para saber si es verdadero o falso. Si yo dijera el volcán X está inactivo, lo podemos contrastar para saber si es verdadero o es falso. Pero el volcán en sí mismo no es verdadero ni es falso. Vamos a ver entonces los criterios de verdad. Analicemos estos criterios de verdad que se nos van a presentar. Entonces, los criterios de verdad que tenemos son verdad material, verdad formal y verdad probabilística. Regálenme un segundo, por favor, un instante. Disculpen, por favor, un pequeño detalle que tuve que resolver. Ahora sí continúo. Entonces, el primer criterio, el criterio de verdad material. ¿En qué consiste ese criterio de verdad material? Es algo muy sencillo. La verdad material es la más básica que hemos visto. Cuando yo puedo contrastar las palabras con los hechos. Ese es el criterio más sencillo. Entonces, allí están los hechos para respaldar las palabras. Ya lo habíamos mencionado. Entonces, allí están los hechos para poder contrastar palabras. Muy bien. ¿Cuáles son algunos ejemplos de esto? La verdad jurídica. Cuando se llama un juicio a una persona, recopila una serie de evidencias que pueden demostrar la situación que ocurrió. Entonces, allí tenemos nosotros una forma de criterio de verdad. Históricamente también se hace de esta manera, se contrastan los hechos. Ahora, claro, la historia ha sido mutilada, solo tenemos fragmentos, por ejemplo, de lo que ocurrió en la Europa precristiana, antes de que el mundo hubiera sido cristianizado, pues tenemos muy pocos fragmentos, porque incluso los textos europeos, y no solo europeos, los documentos incluso americanos que se han podido encontrar, las traducciones han sido absolutamente irrespetadas, han sido traducciones que se han manipulado profundamente y se han manipulado de manera tal que en últimas lo que tenemos es una interpretación cristianizada de la historia previa al cristianismo. Entonces, ¿qué ocurría en Europa? Está muy manipulada, pues para poner un ejemplo cualquiera, ¿no es cierto? Está muy manipulada y está llevada de acuerdo a lo que la religión imperante en su época le promulgó al resto de historia. Entonces, sí, claro, la historia la cuentan los vencedores, hay cosas que se han destruido, que se han borrado, tenemos, por ejemplo, cómo la historia de Hatshepsut en Egipto ha tratado de borrarse ampliamente por el hecho de que hubiera sido una faraona mujer, bueno, una cantidad de cosas que se han ido borrando a lo largo de la historia, claro. Pero aparte de ello, tenemos nosotros muchas fuentes que no son solo las fuentes documentales. Hay fuentes de arte, hay fuentes de una diversidad de cosas que nos permiten entender cómo era una cultura. Aparte de las fuentes de arte, podemos encontrar nosotros construcciones, podemos encontrar nosotros elementos útiles, todo tipo de herramientas, etc. Entonces, en ese orden de ideas,
la verdad que se contrasta por hechos es esta primera, la verdad correspondentista. Es decir, los hechos se corresponden con las palabras. Se pueden comprobar. Esta es muy fuerte, pero también tiene una debilidad. Y es que se presta para interpretaciones. También tiene una debilidad, por supuesto. Ustedes me imagino que todos han escuchado la historia de los ciegos y que tenían que describir un ser que iban a palpar. Me imagino que todos la han escuchado porque es una historia muy popular. ¿La han escuchado? Unos ciegos que deben palpar a un ser y comparar notas para hablar acerca del ser. Entonces les voy a contar, es algo muy sencillo. Si alguien se la sabe, pues como muchos me han dicho que no la saben, pues se las voy a contar. Si alguien se la sabe, por favor, no nos lo vaya a adelantar. Resulta que hay un grupo de ciegos. Todos deben contrastar un ser que van a tocar, comparar notas y darse cuenta quién es ese ser, qué es ese ser. Muy bien. Entonces va el primero, toca y dice, bueno, van todos palpan. Cuenta cada uno cuál fue su experiencia. Sí, yo palpé, lo que sentí fueron unas columnas. Entonces fueron unas columnas, de más que lo que me pusieron a palpar debió haber sido algún tipo de construcción porque había unas columnas, se sentían grueso el material, quizás un poco orgánico, pero eran solo columnas. Bien, eso dijo el primero. El segundo dijo, no, lo que yo palpé fue algo totalmente distinto. Yo creo que lo que usted está diciendo son mentiras, porque lo que yo palpé fue una cuerda y al final de la cuerda tenía un nudo y estaba desmechada. Bien, el otro dice, ustedes están hablando puras falsedades, porque lo que yo palpé fue un arma. Era una especie de lanza, pero parecía a las lanzas árabes, a las espadas árabes, al alfanje, porque era curvo. Entonces era una lanza curva. Yo palpé una lanza curva muy resistente. Otro dice, ustedes están hablando de una cantidad de barbaridades porque yo lo que toqué fue una especie de pared. Yo lo palpaba y era una pared un poco redondeada, pero era una pared de un material vasto, de un material grueso. El otro ciego dice, lo que yo palpé fueron una especie de antenas plegables, se movían, eran antenas plegables. Y el otro dice, no, ustedes están hablando de barbaridades, era una serpiente miedosísima. Yo empecé a tocarla, pero cuando esa serpiente se empezó a mover, pues yo huí de allí corriendo porque qué miedo una serpiente así de gruesa, era por lo menos de 20 centímetros de grosor. Entonces, todos discutieron, se enojaron, no compararon notas y se fueron porque todos los demás estaban mintiendo. ¿Sí tocaron un mismo objeto o no tocaron un mismo ser? Y si lo tocaron, ¿qué tocaron? Es muy sencillo, es muy fácil, obvio. Porque ustedes ven, ustedes lo han visto, ¿no es cierto? ¿Qué habrán tocado? ¿Qué habrán tocado estos ciegos? Quizás un animal. ¿Y qué animal podría ser? ¿Por qué un animal? Que tenga a la tal serpiente, que tenga las columnas, que tenga la pared, que tenga las antenas plegables, que tenga las... Un perro. Cuéntame cómo un perro. ¿Dónde está la serpiente del perro, por ejemplo? Entonces, en efecto, tocaron un animal. Claro que tocaron un animal. Pero recuerda que era que de 20 centímetros, una serpiente de 20 centímetros, un perro que tenga una cola de 20 centímetros, es tremendo perro, ¿no es cierto? Tal vez el cancerbero del infierno, porque de resto un perro que tenga una cola de 20 centímetros es un poco complicado, de diámetro, ¿no es cierto? Bien, entonces en efecto, claro, tocaron un elefante, claro que sí. Entonces, las columnas eran las patas del elefante. La pared fue la persona que tocó el vientre, que decía que era una pared un poco redondeada. La persona que tocó algo que parecían unas antenas plegables, algo cartilaginoso, eran las orejas. La persona que tocó la lanza curva le tocó un colmillo. Y la persona que tocó la trompa decía que era una serpiente. La persona que tocó una cuerda amarrada y que era desmechada al final le tocó la cola. Entonces, en efecto, habían tocado un elefante. Ese es el problema de la verdad, aunque es muy fuerte, la verdad correspondentista supremamente fuerte,
tiene ese problema severo. Y es que aún con pruebas documentales se puede prestar a la interpretación. ¿Cómo hemos logrado sacar avantes a personas que tengan 10, 20, 30, 40, 200 procesos en su contra? ¿Cómo se logra sacar avantes? Sembrando la mínima duda razonable o convencimiento de términos. Entonces se siembra casi siempre el vencimiento de términos. Está enfermo, tiene dolor, bla, bla, no pasó nada, se acabó se precluyó la investigación. Pero en ocasiones se siembra la mínima duda. Esa es precisamente la situación. ¿Ustedes les ha pasado? ¿Les ha ocurrido? Bueno, puede que no lo hayan vivido, pero quizás hayan conocido a personas así. Yo espero que no lo haya vivido ninguno de ustedes. Ustedes son demasiado elevados y demasiado intelectuales como para eso. Pero habrán escuchado de alguna persona que de pronto, en medio de un ataque de celos, vea cosas, oiga cosas, sienta cosas que el otro le jura que nunca ocurrieron. Pero no en el caso en el que llega a la casa y los encuentra pues ya en plena situación y dice, no es lo que te imaginas, no. Eso sí pues es una ridiculez, ¿no es cierto? No es lo que te imaginas. Se acaba de caer la vecina del techo, se cayó, acaba de caer aquí en la cama, fue algo inesperado. No es en ese sentido. O sea, por ejemplo, que alguien está hablando con otra persona y solo con hablar, el que escucha que es la pareja, le entra un ataque de celos y dice haber visto cosas que el otro jura que nunca ocurrieron. ¿Alguna vez de pronto se han dado cuenta de casos semejantes? Por ejemplo, están hablando de cualquier cosa y el otro dice, ¿por qué le estás pidiendo el teléfono? ¿Pero cuál teléfono? Estábamos hablando, no, le pediste el teléfono, quedaron de verse esta noche, ese tipo de cosas. Entonces, los sentidos con frecuencia nos suelen engañar. Entonces, cuando la prueba es mediata, es bastante sensible y peligrosa. Y cuando es inmediata, corrijo, cuando es mediata también puede serlo porque puede estar manipulada, como el caso de los documentos que hablábamos. Entonces, esta es una de las verdades más fuertes, uno de los criterios de verdad más fuertes, pero a pesar de eso, es un criterio de verdad que todavía se queda un poco débil. ¿Y por qué se queda un poco débil? Porque todavía nos hace falta poder darnos cuenta de otros detalles importantes que se pueden escapar, que pueden ser de interpretación. Tiene su problema severo este tipo de verdad. Pasamos entonces a otro tipo de verdad, que es la verdad coherentista. De todas estas, quizás la más débil. Vamos a ver en dónde están los puntos fuertes de la verdad coherentista. Puntos fuertes de la verdad coherentista está, por ejemplo, en la matemática. La verdad coherentista es la que utiliza la matemática. La matemática parte de una serie de axiomas y de preceptos. Ustedes, cuando han estudiado matemáticas, han visto, por ejemplo, situaciones como el axioma a partir del cual se puede estudiar todo lo demás. En geometría sí que pasa. En geometría nosotros tenemos desde Euclides, eso está clarísimo. Entonces, en un mundo de 3 dimensiones, en un plano, la distancia más corta entre 2 puntos es la recta, en un plano, ¿no es cierto? Entonces, desde Euclides hay una serie de preceptos que son clarísimos. La suma de los ángulos internos de un triángulo son 180 grados. Bueno, hay una serie de preceptos que no son preceptos demostrables, sino mostrables. Entonces, se puede mostrar fácilmente en medio de un gráfico cómo suman eso y podemos con un transportador sumarlo. Entonces, es decir, una serie de preceptos en los que se basa la matemática, una serie de axiomas, son los que dan de allí en adelante toda la estructura de lo que van a ser las matemáticas. Entonces, ¿cuál es la verdad en medio del mundo matemático? Todo lo que se pueda derivar de esos preceptos. Lo mismo pasa en lógica. En lógica, en un primer nivel, nosotros podemos contrastarlo con los hechos incluso. Cuando yo hago un modus ponens, yo puedo comprobar un modus ponens por medio de hechos reales. Entonces, yo puedo hacer un modus ponens, que lo veremos más adelante, pero solo para que tengan una noción, yo puedo decir, cada vez que llueve por encima de un nivel de pluviosidad X, no sé cuánto sea el nivel de pluviosidad, pero digamos, cada vez que llueve por encima de un nivel de pluviosidad X, ocurren desastres en las ciudades.
Si comprobamos cuál es ese nivel de pluviosidad, a partir del cual comienzan a destruirse casas, techos, etcétera, sencillamente ponemos ese nivel de pluviosidad y decimos, cuando llueve por encima de tal nivel de pluviosidad, ocurren desastres. Llovió por encima de ese nivel de pluviosidad, en tal lugar llovió por encima de ese nivel de pluviosidad, por lo tanto, ¿cuál es la conclusión? En tal lugar, ¿cuál sería la conclusión? Cuando llueve por encima de tal nivel de pluviosidad, hay desastres. En tal lugar llovió por encima de tal nivel de pluviosidad, por lo tanto, hubo desastres. Muy bien, Catalina, excelente. Se generaron desastres, ¿no es cierto? Queda clarísimo. Eso es un modus ponens clarísimo, lo podemos contrastar con hechos. Ahora, miremos si este es un modus ponens bien hecho. Cuando llueve por encima de tal nivel de pluviosidad, hay desastres. En este lugar llovió por... corrijo, qué pena. Cuando llueve por encima de tal nivel de pluviosidad, hay desastres. Hubo desastres, por lo tanto llovió por encima de tal nivel de pluviosidad. ¿Está correcto ese modus ponens? ¿Es un modus ponens? ¿Sí está bien hecho? De manera intuitiva lo pueden decir. No está bien hecho, porque puede haber miles de causas de un desastre, ¿no es cierto? Cuando llueve por encima de tal nivel de pluviosidad hay desastres. Hubo desastres, por lo tanto llovió tal. No, falso. Está mal construido. Entonces la lógica en un nivel inicial, las reglas de inferencia básica la podemos contrastar incluso con hechos reales, pero llega un punto de abstracción en donde las reglas de inferencia ya son bastante elevadas. Cuando las reglas de inferencia son bastante elevadas, cuando ocurre eso, ya nos tenemos que despedir por completo de esto. Ya tenemos que decir que son solamente basadas en abstracciones totalmente coherentes, pero en abstracciones. Entonces, cuando llegamos a esos puntos, lo que consideramos coherente y correcto al interior de la lógica es lo que se deriva de allí. Lo mismo pasa con las matemáticas. Hasta ahí es moderadamente fuerte. Hasta ahí es fuerte. El problema ocurre cuando ya lo llevamos a otros sistemas. En un sistema lingüístico básico puede seguir siendo fuerte. Les hago una pregunta. Cuando yo digo, no es un problema de género, no vamos a hablar aquí de género, identidad sexual ni nada semejante, no. Vamos a hacerlo literalmente como lo escuchamos, solo literalmente. Todas las enfermeras son mujeres. ¿Eso es verdadero o falso como problema lingüístico? Todas las enfermeras son mujeres. ¿Es verdadero o es falso? Muchas veces disparamos sin haber prestado atención. ¿Alguien conoce una enfermera hombre sin problemas de género? No estoy hablando sin problemas, no. Sin entrar a discusiones de género. No es una discusión de género. No es una discusión de género, sino una discusión literal, así literal. ¿Alguien conoce una enfermera hombre? Conocen enfermeros, que es distinto, ¿no es cierto? Claro, conocen enfermeros. Pero ¿conocen enfermeras hombres? Entonces, cuando yo digo todas las enfermeras son mujeres, cuando digo, por eso estoy diciendo, no es una discusión de género, ¿no es cierto, mi querido Daniel? Por eso yo en principio, no es una discusión de género, o sea, es una discusión literal, ¿no? Literal, solo el sentido de las palabras, ¿sí? Solo el sentido literal de las palabras, porque discusión de género se identificaría a ella como mujer también. Si es trans, ella se identificaría como mujer, ¿no es cierto? Entonces, si nosotros decimos todas las enfermeras son mujeres, es verdadero. Eso es verdadero. Eso no tiene ninguna discusión. Todas las enfermeras son mujeres. Ese es otro tipo de verdad por coherencia. ¿Cómo es la verdad por coherencia? Algo al interior de un sistema es verdadero si se deriva de las reglas de ese sistema. ¿No es cierto? Entonces, por ejemplo, la matemática, si se deriva de los axiomas, es verdadero. La lógica, si se deriva de las reglas, como las diferencias, por ejemplo, es verdadero. En el lenguaje, si se deriva de las reglas lingüísticas, por ejemplo, decir todas las enfermeras son mujeres, es verdadero. Si yo digo todos los calvos carecen de pelo o tienen poco pelo, ¿es verdadero o es falso?
Muy bien, entonces, obvio, estoy diciendo poco pelo, no corto pelo, ¿no es cierto? Porque si digo corto pelo no es calvo, pero si tiene poco pelo sí se considera calvo. Una persona que tiene un hueco grande acá se le dice calvo. Tiene un hueco grande acá se le dice calvo. Tiene huecos grandísimos acá se le dice calvo. Entonces, o tiene todo esto bastante despejado, se le dice calvo. Esa es la definición de calvo, ¿no es cierto? Entonces, tiene poco pelo o carece de él. Esa es la definición de calvo. Entonces, al interior de un sistema lingüístico es verdadero también aquello que nosotros llamamos, es la definición de las palabras, es una tautología. La definición de las palabras, la tautología, lo que la palabra en sí misma es, eso es verdadero. Entonces, todas las enfermeras son mujeres, verdadero. Todos los calvos tienen poco pelo, verdadero, o carecen de él, verdadero. O sea, estas tres que hemos visto siguen siendo fuertes, pero cuando llegamos a ficciones y a literaturas es en donde comienza lo difícil. Entonces aquí comienza lo difícil, lo que hace débil a la verdad por coherencia. Hasta aquí parece fuerte, pero ¿qué la hace muy débil? La hace muy débil este caso. Resulta que en un sistema literario, yo digo lo siguiente, resulta que los dragones son seres ambiciosos, no tienen uso de razón del todo, pero son seres ambiciosos, son seres que les gusta acumular oro. Si yo estoy hablando de un sistema literario, estoy hablando de Tolkien, esto podría ser verdadero. Atención, si estoy hablando de un sistema literario, al interior de la literatura de Tolkien tiene sentido decir que los dragones son seres ambiciosos, que incluso pueden hasta hablar. Si yo digo los dragones son magia hecha carne, los dragones son fuego, son furia y destrucción, al interior de un sistema lingüístico como el de la canción de Hielo y Fuego, tiene sentido. No son seres racionales, pero son magia pura. Pero si yo digo los dragones son seres de magia que disparan fuego en ciencias naturales, ¿tiene sentido? ¿Es verdadero en ciencias naturales? Claro, en ciencias naturales es totalmente falso porque no hay ningún dragón, ¿no es cierto? No existe. Bueno, el dragón de Komodo, que no es un dragón, es un reptil, ¿no es cierto? Es un ser totalmente diferente. Pero estos personajes en literatura tendrían sentido, no en la vida real, ¿no es cierto? Si yo digo, hay un caballero maravilloso, un poquito despistado, tal vez un poquito loquito, pero es un caballero maravilloso que por rescatar a la más impoluta de las vírgenes, a la mujer más especial de todas las mujeres, a la más dulce y más perfecta, combate a todos los bribones, a todos los fascinerosos e incluso ha matado gigantes con tal de rescatarla, sin saber que verdaderamente la dama es solo una prostituta, la meretriz del pueblo que regala sus favores al mejor postor y quienes él persigue, los bribones son realmente sus clientes y que los gigantes que ha matado no son más que molinos de viento. Esto es al interior de un sistema verdadero o falso, al interior de un sistema. Puede ser verdadero al interior de un sistema. Es verdadero al interior de la obra de Don Quijote. Entonces, literariamente es verdadero, ¿no es cierto? Ahora, ¿será que esto es verdadero en el mundo externo, en el mundo real? O sea, contrastándolo con un personaje que haya existido verdaderamente. No. Entonces, esa es la debilidad. Eso sirve al interior de un sistema, ¿sí? Nos es útil al interior de un sistema, pero por fuera no. Por fuera no nos es útil. Por fuera no tiene ese valor de verdad. Lo mismo pasa con todos los sistemas religiosos. Hay ciertas cosas que tienen sentido solo al interior de un sistema religioso, pero por fuera no. Entonces, por ejemplo, si yo les digo a ustedes, Devaki fue alumbrada por el sol de soles y permitió que naciera Krishna, el sagrado Krishna, el octavo avatar, ya a punto de abrir las puertas al noveno que era el iluminado y abrir las puertas al avatar final antes de que todo vuelva a destruirse para renacer de sus cenizas cuando Shiva lo destruye todo y Vishnu vuelva a crearlo. ¿Eso tiene sentido al interior de un sistema? ¿Sí o no? ¿Puede ser verdadero al interior de un sistema religioso?
Claro, puede ser absolutamente verdadero en el interior de un sistema hinduista. O sea, dentro de su sistema es totalmente coherente con lo que dice su texto. Pero ahora, ¿podemos imponer eso como una verdad para todas las personas en el mundo externo? No podemos hacerlo. Si yo digo, entonces, Alá es Dios y Mahoma es su profeta. Y Fátima ascendió a los cielos siendo virgen impoluta. Al interior de un sistema absolutamente coherente con su sistema. Al leer el Corán es absolutamente coherente. Hay seres nacidos del fuego como los ángeles y los genios, los dijin. Hay seres nacidos de la tierra como los humanos. Totalmente coherente al interior de un sistema. Al interior del sistema del Corán, del islamismo, pero podemos imponer que esa es la realidad, que el ser humano es de tierra y que hay unos seres llamados dijin hechos de fuego y unos seres hechos de fuego llamados ángeles. No podemos imponerlo al mundo externo. Lo mismo pasa con todas las religiones. Ah, que este es Viracocha. ¿Cuál Viracocha? Esa es Poseidón. ¿Cuál Poseidón? Es Neptuno. La misma función, distintas religiones, verdadero al interior de cada sistema, no podemos imponerlo al mundo externo. ¿Claros hasta ahí? O sea, las conclusiones las sacan ustedes. Al interior, si alguno de ustedes o todos ustedes son religiosos, ustedes tienen una serie de verdades al interior de su sistema, pero no podemos imponérselas al mundo externo ni a los demás, ¿no es cierto? Son las verdades que poseemos al interior de nuestro sistema, pero no podemos imponérselas al mundo externo. Bien, entonces, hasta aquí por hoy. La próxima sesión vamos a ver el último tipo de verdad, probabilístico. En la próxima sesión, en tiempo real, vamos a hablar de la verdad por probabilidad. ¿Qué vamos a trabajar? ¿Qué vamos a trabajar en casa para ir repasando, para ir practicando? ¿Qué vamos a trabajar? Vamos a trabajar lo siguiente. Cada uno de ustedes me va a hacer 3 ejemplos de la primera verdad, de la verdad material, de la verdad por correspondencia, ¿sí? Y de la verdad por coherencia vamos a hacer un ejemplo de matemáticas, uno de lógica, uno de lenguaje y uno de este último tipo que sirven pero solo al interior de un sistema. ¿Listo? De todos modos, se los voy a recordar por medio de aula virtual y por medio de correo. Entonces, un abrazo y que tengan un excelente día. Mil felicidades. Un abrazo, espero que les haya gustado, que les haya movido algunas cosas, que los haya hecho pensar y felicidades. Un abrazo. Profesor, hola.